Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre. Y el mensaje de hoy se titula A solas, no solos. El Señor Jesucristo se tomaba tiempo a solas con su Padre y a su vez también se tomaba tiempo a solas con sus discípulos. Y nosotros somos discípulos del Señor Jesús. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesús hay aquí? ¿Sí? Si realmente sos discípulo es porque haces la voluntad de tu Padre, haces la voluntad del Maestro. Uno es discípulo de un maestro, uno es discípulo de un docente y uno se hace discípulo cuando pone en práctica la palabra que este docente o maestro nos está enseñando. Y la verdad que fue repasando la lectura de la semana pasada, la lectura diaria, que el Señor me dio este mensaje. Ya estuve hablando al respecto con el liderazgo de la iglesia en las reuniones de líderes de grupo de amistad el día lunes pasado. Y vamos a darle lectura y a ir desenmarañando un poco todo el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Llevan el nombre de los autores, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los que escribieron estos evangelios y que los evangelios relatan la vida, el nacimiento, la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo maravilloso es que 4 autores diferentes coinciden en lo mismo. Por eso, y fueron escritos en distintas épocas, por eso es que tomamos esta palabra como una palabra santa, sagrada, guiada por el Espíritu Santo. Y el Señor le hablaba en aquel entonces por parábolas, ¿sí? Que son reflexiones en cuanto a la vida cotidiana. Por eso el Señor Jesucristo les hablaba en cuanto a lo que ellos vivían diariamente. Hoy, si tuviéramos que hablar de parábolas, hablaríamos de colectivos, de autos, ¿sí? De aviones, hablaríamos de construcción, ¿sí? Muy diferente a lo que se hablaba en aquella época. En aquella época el Señor era muy didáctico. Y lo que él utilizaba eran las referencias que la gente entendiera,
de qué estaban hablando. Y en este caso el Señor empezó hablando, en este capítulo, de la parábola del sembrador. Y dice así en el nombre de Jesús, vamos a ir dándole lectura, el versículo 1. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él se subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarle muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer, estos espinos, al crecer, ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió el Señor Jesús. Y acá es donde empieza a surgir el nombre de este mensaje. El Señor estaba hablándoles en función de lo que ellos hacían. Ellos sembraban, fíjense que también habla del pastoreo, habla de pastorear la oveja, habla de sembrar las semillas, ¿no? Entonces, el Señor sabía de que muchos iban a entender y muchos no iban a entender. Y el versículo 10 sigue diciendo, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. Cuando no sabes, ¿qué haces? Desde chiquitito, ¿no? Mi mamá me decía, si no sabés tenés que preguntar, porque el que no pregunta se mantiene ignorante. Hay que preguntar. Lo que no se sabe, se pregunta, ¿no? Y me recuerdo bien que yo había empezado a trabajar teniendo 13, 14 años de cadete en San Telmo, era cadete de un estilista, un prêt-à-porter, hacía ropa de mujer y vendíamos a las boutiques y todo eso. Y yo no sabía viajar, tenía que aprender a viajar. Entonces yo me bajaba en Plaza Constitución y ¿qué pasó? La vida me enseñó, ¿no? Mi mamá me había enseñado, vos cuando te acercás al puesto de diario, él sabe todo, ¿no? El puesto de diario sabe todo, me decía mi mamá. Pero decirle buenos días, por favor, porque el del puesto de diario está cansado que le pregunten. Y la gente pasa y le dice, ¿dónde tomo el 28? ¿No? Y el del puesto de diario se enoja porque ni siquiera buen día, nada le dicen. Y yo veía eso, que ellos, como decimos hoy en día, le echaban fli. No sé, vaya y averigüe. Pero yo iba y le preguntaba, buenos días, ¿cómo le va? ¿Me podría decir, por favor, dónde para el 28? ¿Sí? Que me dejan Independencia y Bolívar o Defensa por ahí. Bien. Y el hombre me decía, y después obviamente ya aprendí, las primeras veces uno pregunta. Pero cuando uno no sabe, tiene que preguntar. Entonces acá tenemos a un grupo de discípulos, los 12 que él había elegido, más otros más que estaban ahí queriendo empezar a seguir al Señor. Y dice que ellos le hicieron preguntas sobre esa parábola, sobre la parábola del sembrador. Y el versículo 11 dice, él contestó, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. Y yo hoy te digo a vos, a ustedes se les ha concedido el misterio de conocer el reino de Dios. Esto no todos lo entienden, no todos entienden de que por qué un día domingo te levantás temprano y vas a la iglesia, cuando el día domingo es para comerse el asadito, ¿no? No todos entienden por qué en la semana te vas a reunir a un grupo en una casa. No entienden por qué el día viernes vas a aprender de la Biblia, ¿verdad? Aunque tendríamos un montón de justificativos, porque hay gente que va a aprender cosas nada más que por pasar el tiempo. Y está bien, no está mal, está bien. Si estás ocioso,
te estás arruinando. En cambio, si estás activo, siempre estás constantemente aprendiendo. Entonces, aquel que se cree que porque la edad lo jubiló, está totalmente equivocado. ¿Sí? Esto que el Señor nos dotó, esta computadora infinita que el Señor nos dotó, siempre puede seguir trabajando. Y no hay límites de edad. El Señor hizo de nosotros una máquina perfecta. ¿Sí? Algo siempre hay para hacer y siempre hay algo para aprender. Y si considerás que vos ya aprendiste todo y no tenés nada nuevo que aprender, discúlpame que te lo diga así de duro y fuerte, morite. Así. Puede parecer muy duro, ¿no? Pero el Señor nos dotó de la capacidad de seguir aprendiendo. Porque aquel que no aprende, ¿para qué sirve? Siempre hay algo más que aprender. Siempre hay algo más que aprender. Nunca nos creamos que la sabemos toda. Porque el día que aprendimos todo, se terminó nuestra vida. Y no es así. No te creas nunca esa mentira. Dijo el Señor Jesús, pero a los de afuera, porque les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Hay que entender la palabra de Dios. Si Dios te llamó, si alguna vez escuchaste el llamado de Dios, es porque Dios quiere enseñarte su palabra. No creas nunca eso de que no, yo no puedo entender, no, yo no, es mucho para mí. No, si Dios te llamó es porque Él te quiere educar. Si Dios te llamó es porque Él te quiere discipular. No hay nada que no podamos entender que Dios nos quiera revelar. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros entienda la palabra de Dios. Por eso es bueno estar a solas con Dios, en un momento privado en tu casa, pero también es bueno estar a solas como en este momento. Estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos siendo parte del mensaje que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y cada vez que nos juntamos en un hogar, a un grupo de amistad, es un momento a solas con Dios, es un momento de los discípulos a solas con Dios. Porque de lo único que se habla, no se habla de la economía, no se habla del desastre que es, o de lo que pasó, o de lo que dejó de pasar. Se habla de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espiritual. Y si querés encontrarle respuestas a esta vida, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Por eso es bueno estar a solas con los discípulos del Señor y el Señor. Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Es bueno estar en la escuela de discipulado, porque ahí el Señor nos enseña, nos educa y nos explican la palabra del Señor. Es bueno que todos juntos podamos estar a solas con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dijo, ¿no entienden esta parábola? Continuó diciendo Jesús. Y ahí empezó a explicarles. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso, quiere decir con piedras. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no llegan a dar fruto. Y fíjense cómo el Señor a sus discípulos, y acá somos todos discípulos, nos explica cuál es la parábola del sembrador. Y eso de la parábola del sembrador tiene que ver con una actitud. La semilla se siembra en la tierra. No hay otro lugar donde sembrar la semilla. Eso lo sabemos todos. Aquellos que hacen jardinería,
En su casa buscan la mejor tierra, consiguen abono, la preparan para que esa planta crezca fuerte y dé la flor que estamos buscando porque queremos nuestro jardín de casa lindo, bien hermoso y si es posible tener flores que den aroma, mejor, ¿no? Pero preparamos todo. Y la tierra que viene a ser la humanidad, que venimos a ser nosotros, es una actitud de corazón. Estas diferentes condiciones de tierra que el Señor está explicando son diferentes actitudes que el ser humano tiene ante la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos encontramos de que la palabra es sembrada para todos. Acá, hoy la palabra está siendo sembrada en cada uno de nuestros corazones, pero depende de tu actitud de corazón si esa semilla va a germinar o no. Y si esa semilla germina, va a tener raíz fuerte o no. Y si al final del tiempo se va a ahogar por los problemas de este mundo o no. Y si al final del tiempo, sobre todo, va a dar fruto o no. No es un problema de la semilla, porque la semilla es buena. Es la mejor semilla que puede existir, la palabra de Dios. La semilla es buena, de eso no hay duda. Es la tierra, que es la condición de nuestro corazón, la que no está preparada. Es la tierra, que somos nosotros, la que le da o no le da lugar para que esa semilla eche raíces y crezca fuerte. Es justamente nuestra condición la que permite que el entorno ahogue y asfixie, los problemas de este mundo ahoguen y asfixien a esa semilla, a ese brote, y termina no dando fruto. Pero, dice el versículo 20, pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Entonces, aquellos que permiten que la palabra se haga raíz en su vida son los que pueden llegar a dar fruto. Y el Señor como que puso una medida, ¿verdad? ¿Cómo no? Puso una medida y puso, lo mínimo es 30 y podés dar a 100 por uno. Y es que el Señor desde el principio creó al ser humano para que sea fructífero. Y eso ya todos lo sabemos. En el libro de Génesis el Señor le dijo a Adán y a Eva, ¿sí? Fructificad y multiplicad. ¿Sí? Y como siempre digo, muchos se quedan con el multiplicar. Tengamos hijos, tengamos hijos. No, pero pará. El Señor dijo que el ser humano tiene que ser un ser fructífero. Tiene que dar fruto y en todos los ámbitos de la vida. Donde estés, no solamente acá en la iglesia, sino que donde estés tenés que ser una persona que dé fruto. Tenés que ser una persona agradable, que las personas quieran estar con vos, que los demás, mirá qué bueno, mirá cómo su Dios lo hace progresar. Mirá cómo todo lo que toca sus manos progresa. Y eso es bíblico, hermanos. Eso es bíblico. Cuando dejamos que la semilla, que es la palabra de Dios, eche raíz en nosotros y hacemos en nuestra vida los ajustes necesarios para que esas raíces crezcan fuerte y hacemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que toca en tus manos empieza a dar fruto. Cuando no permitís que lo de afuera, cuando no permitís que los problemas te ahoguen, te asfixien, empezás a dar fruto. Mínimo a 30 por uno, a 60 por uno y a 100 por uno. Por eso, que la semilla haga raíz es una actitud de corazón nuestro. Producir cosecha. ¿Qué es producir cosecha? No podemos dar nada que no tenemos. No tendríamos nada para dar si el Señor no nos hubiera dado algo primero. Pero para recibirlo de parte de Dios, tenés que tener una buena actitud de corazón. El Señor no te va a dar nada que vos no quieras recibir. El Señor no va a entrar a los atropellos a tu vida y empezar a hacer cambios que vos no quieras hacer. El Señor no va a hacer nada que vos no le permitas, porque Él sí es un caballero y pide permiso. Él no va a hacer nada que nosotros no le permitamos. Él puede restaurar, Él puede hacer nuevas las cosas y Él lo que nos está invitando en este día es a tener nuevas experiencias con Dios. Y vuelvo a decirte, mi amigo, mi hermano, que el Evangelio se vive por fe. Tan solo cree, no dudes en tu corazón y las cosas van a suceder.
pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no quiere que el ser humano sufra. ¿Sabes quién quiere que el ser humano sufra? Satanás, el diablo, el Señor Jesucristo lo reprenda. Y el propio ser humano, que no está dispuesto a hacer los ajustes necesarios para recibir la bendición de Dios. Porque su palabra dice que en la obediencia está la bendición. Hasta acá hemos estado viviendo por misericordia, pero cuando hagamos los ajustes de acuerdo a la palabra de Dios, vas a recibir bendición y vas a dar mínimo a 30 por 1, a 60, y aquellos que tienen más fe, a 100 por 1 en todos los ámbitos de tu vida. El Señor Jesucristo les siguió hablando en parábolas. En este caso les habló de una lámpara escondida. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo de oscuridad, en un lugar encerrado de oscuridad, ¿no? Aquellos que por ahí tienen un galponcito que está sin luz, porque el galponcito es lo último que arreglamos de la casa, ¿no? Y ahí tiramos todo lo que sobra y cuando necesitamos arreglar algo salimos corriendo a buscar qué hay en el galponcito, ¿no es cierto? Y por ahí tenemos que ir de noche, ¡ay, la lamparita del galponcito no anda! Entonces encendemos la linterna. ¿Y qué hacemos? ¿Encendés la linterna y la guardás en el bolsillo o la usás para iluminar? La usás para iluminar. Nadie, dice el Señor Jesucristo, enciende una lámpara y la esconde, sino que al contrario la pone en lo más alto para que alumbre toda la habitación. Y el versículo 22 dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor Jesucristo está diciendo de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él cuando estuvo, fue Él la luz. Y Él fue el que iluminó a la iglesia. Él fue el que instauró la iglesia. Y la iglesia sigue haciendo las obras que Jesucristo hacía cuando estuvo en la tierra. Vos y yo tenemos el privilegio de ser luz en este mundo. Cuando hacemos nuestros ajustes, cuando nuestra vida cambia, cuando nuestra vida es transformada, empezamos a iluminar al vecino, empezamos a iluminar a los parientes, empezamos a iluminar a los amigos. Pero vos antes que te juntabas con nosotros, ahora no te juntás más y te veo bien, hasta más joven te veo. No saben, yo desde que soy pastor rejuvenecí como 20 años. Ustedes no me lo creen, pero los que me conocían antes sabían. ¿Sí? Somos la luz de este mundo. Nuestro rostro cambia porque los problemas, las dificultades que siguen estando, nunca dejan de estar, los afrontás diferentes. Los afrontás iluminados por el Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 24, pongan mucha atención, añadió, con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Mi querido hermano y amigo, nosotros los seres humanos somos muy hábiles para sacar el cuero, ¿no? Esto es una frase que todo argentino la entiende, sacar el cuero. Cuerear a alguno, ¿verdad? Pero no nos olvidemos, dice el Señor Jesucristo, que así como vos mires al otro, así como vos estés criticando al otro, así se te va a mirar a vos y aún más. Entonces el Señor nos está invitando a tener misericordia del otro, a tener paciencia, a tener benignidad, a ser bondadosos con los otros. El Señor Jesucristo, fíjate que la medida que dijo que aún por tus enemigos tenés que orar. Si te dan en una mejilla, tenés que poner la otra. No dice que seamos sonsos, no dice que nos dejemos pisotear. No, eso no dice el Señor. Pero dice que tenemos que ser lentos para la ira y amplios en amor y misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que yo me equivoque, quiero que sean benevolentes conmigo. ¿O vos no querés que sean benevolentes con vos? El día que vos te equivoques, ¿cómo querés que sean? ¿Cómo querés que te traten el día que vos te equivoques? Y vos querés que tengan misericordia. No querés que saquen una espada y te empiecen a sacar el cuero. Entonces el Señor Jesucristo, así como te está diciendo, así como querés que te traten, así tenés que tratar a los demás. ¿Sí? Y yo quiero que me traten bien. Yo quiero que vengan y me den una palmadita en la espalda, siempre. Aun cuando me equivoco.
pero con amor y misericordia me digan, Maxi, esto está mal dicho, Maxi, esto está mal hecho. Podemos ayudarte, podemos cambiarlo, lo podemos transformar, podemos hacer las cosas mejor juntos, te vamos a ayudar. Eso es lo que yo quiero escuchar. Entonces, si yo quiero escuchar eso, ¿cómo me tengo que portar yo con los demás? Te vamos a ayudar, estamos para acompañarte, acá estamos para enseñarte. Porque perfectos, ¿cuántos hay? Levanten la mano todos los perfectos. Hasta los pies me dejaron en el piso. Perfecto no hay ni uno, ni siquiera uno. Hay que estar iluminados por Dios para brillar en este mundo. Busquemos dar fruto. El primer fruto que tenemos que dar es el arrepentimiento. ¿Sí? Demos frutos de arrepentimiento. Sabemos que dimos el mal paso, sabemos que metimos la pata en el barro hasta el cuadril y que nos equivocamos. Es necesario estar arrepentido. Arrepentido quiere decir de que lo que yo antes hacía y estaba mal, dejo de hacerlo. Arrepentimiento es cambio de rumbo. Yo iba para allá y para allá está mal hecho, entonces me giro y voy totalmente para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Y los frutos de arrepentimiento son acciones en mi vida que demuestran que estoy arrepentido de cómo yo hacía las cosas. Eso es. El apóstol dice, el que robaba que no robe más. El que mentía que no mienta más. ¿No? Siempre mi pastor Manuel Fol contaba de que él tenía un carnicero que cortaba la carne, ponía la bolsita en la balanza y le dejaba un dedo. Y que dice que una vez la mamá de él le dice, Señor, se corta el dedo y me lo pone en la bolsa también, porque usted me lo cobró también el dedo. ¿No? Entonces, nosotros como hijos de Dios somos luz. El que hacía trampa, que no haga más trampa. Es así. ¿Por qué? Porque de esa forma buscamos brillar. De esa forma buscamos el beneficio de Dios y no de los hombres. Porque yo soy representante del Señor en la tierra. Vos sos representante del Señor acá en la tierra. Las personas te ven a vos y están viendo a Cristo. Entonces, si nos ponemos en esa tesitura y decimos, si yo represento a Cristo, esto que estoy haciendo está mal. Pero no te preocupes, hay que dar frutos de arrepentimiento y hay que dejar de hacerlo. Y te puedo garantizar, te lo sello, te lo firmo y empeño mi palabra, que vas a recibir bendición de parte de Dios. Y no hay mejor bendición que la que da Dios. No hay mejor paga que la que da el Señor Jesucristo. Él te va a pagar mejor que cualquier negocio turbio que puedas hacer. Nadie como Él sabe pagar bien. Nosotros tenemos que salir de la vida con pecado. Nuestras acciones para salir de una vida con pecado se tienen que hacer realidad. Luego el Señor va a iluminar nuestras vidas y vamos a hacer luz, lumbrera en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien transforma nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo siguió hablando a sus discípulos en el versículo 26. Todo lo que se aprende cuando ellos estuvieron a solas con el Señor Jesús. Cuando ellos se tomaron ese tiempo de fuera de la multitud, de fuera de los ruidos y estar a solas, ellos con el Señor Jesús. Ahora imagínate un grupo de amistad en una casa donde todos nos podemos expresar, donde todos podemos hablar. Es el tiempo para estar a solas con el Señor. En la escuela de discipulado es el tiempo para hacer las preguntas y estar a solas, junto con los discípulos, a solas con el Señor. El Señor les siguió hablando y les habló de una semilla que crece. Les dijo así el versículo 26. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Dice que el reino de Dios se parece a quien esparce semillas en la tierra. Sin que éste sepa, o sea, el sembrador, sin que él lo sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Tan pronto como el grano está maduro, se mete a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Eso es cada uno de nosotros haciendo
nuestra parte. Cuando vos haces tu parte en el reino del cielo, cuando vos haces tu parte en el cuerpo de Cristo, cuando vos te sentís parte de la iglesia y haces tu parte, la que Dios ha puesto por responsabilidad en tu vida, el Señor empieza a dar el crecimiento. Así es este sembrador. Este sembrador hace su parte. Donde el Señor lo manda, siembra. Y se encarga de preparar la tierra, de ablandarla, de regarla, de tutoriarla cuando crece media torcida. ¿Saben lo que es tutoriar una planta, no? Ponerle el palito, el tutor, para que no se vaya torcida. Eso es tutoriar una planta. Entonces, vos y yo podemos ser tutores cuando la persona empieza a crecer en el Evangelio. Y estamos ahí para apoyar. Ah, se torció. Ah, este ya metió la pata. Bueno, vamos a ayudarlo. Vamos a darle la mano. Ah, se cayó en el pozo. Mira, pecador. Vamos a pisarlo. No, vamos a extenderle la soga. Vamos a extenderle la mano. Vamos a tutoriarlo. Vamos a levantarlo. Porque el Señor restaura. El Señor cambia. El Señor perdona. Porque yo no estoy libre de algún día estar como Él. Yo puedo caer y pecar y voy a necesitar quien me levante. Y así cada uno de nosotros. Este es el Evangelio. Por eso el Evangelio es tan difícil de creer. Porque se cree solamente por fe. No hay otra forma de creer en el Evangelio. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor es el que se encarga en el crecimiento. Pero la semilla va a brotar y va a crecer cuando vos y yo estemos seguros de haber hecho nuestra parte. El Señor le siguió hablando en el versículo 30, la semilla de mostaza. Y le dijo así, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Y les dijo, versículo 31, es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero cuando una vez sembrada, crece hasta convertirse en lo más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Puede parecer pequeño el esfuerzo que estés haciendo. Puede parecer pequeño el cambio que estés haciendo en tu vida. Puede parecer muy pequeño, no, pero yo apenas estoy empezando. No, pero yo apenas estoy cambiando. Tenés que seguir perseverando en ese pequeño cambio e ir agrandando los cambios que sean necesarios. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos por fe, el Señor va a dar el crecimiento. Cuando lo hacemos por fe, la planta va a crecer. Puede ser muy pequeño tu aporte. Y no estoy hablando de aporte económico, estoy hablando de tiempo, de oración, de lectura, de apoyo al otro, de un llamado, de un mensaje, de un cómo estás, cómo te va. Estoy orando por vos y estamos orando por él. Sí, eso puede parecer muy pequeño, pero el Señor hace que eso brote y crezca y dé un gran fruto. Así como esa semilla de mostaza, que era insignificante hasta que se puso en la tierra y las aves la usan para anidar. Versículo 33. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Dios no te va a meter en un brete, Dios no te va a meter en un aprieto tan grande que te quiera enseñar algo que vos no lo puedas entender. Dios todo lo que tiene preparado para tu vida es porque vos estás capacitado, no solamente para aprender, sino para ponerlo en práctica. ¿Y querés que te diga más? Estás acá porque tenés la capacidad dada por Dios para aprender. Decir al que está a tu lado, ¿escuchaste? No soy tan burro como vos creías. No soy tan burro como vos creías. El Señor te llamó con un propósito. El Señor sabe por qué te llamó. Dice que no decían nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Cuando Él está a solas con vos, Él le explica todo.
No te desesperes, pero ocúpate de hacer las preguntas pertinentes. No te pastorees solo. Dijo el Señor Jesucristo que Él salió y vio las multitudes y sintió compasión de ellas, porque dice que las vio que andaban como ovejas descarriadas que no tienen pastor. ¿Sí? Si te pastoreas solo, no tenés pastor. ¿Y sabés quién es el primer de todos los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Él me pastorea a mí y pastorea a toda la iglesia. Pero si todos entendemos que el Señor está dispuesto a enseñarnos, está dispuesto a discipularnos, vamos a hacer las obras que Él mismo hizo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es quienes hace las actividades que el Señor hacía cuando Él estaba acá en la tierra. Por eso es importante que vos seas parte del cuerpo de Cristo. Es importante que te involucres en las actividades. No hay nada en esta iglesia que se haga por simplemente el hecho de hacer activismo. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y el fin es discipular a la iglesia y traer nuevos convertidos a los pies de Cristo. Este beneficio que tenemos nosotros de haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Miren, hermanos, hoy veníamos escuchando una alabanza con mi esposa en la camioneta y yo me acordé, es una alabanza vieja, puse los viejitos, ¿no es cierto?, para escuchar un rato. Y era una alabanza vieja que yo la cantaba cuando era joven e iba a los campamentos de jóvenes. Y analicé, dije, ¿cuánto cambió mi vida? ¿Cuánto cambió mi vida? Y sin Cristo, ¿cuál hubiera sido la expectativa de mi vida? ¿Cuál hubiera sido? Si quieren, después con tiempo vengan y pregúntenme el testimonio mío de vida. Pero sin Cristo, ¿dónde hubiera estado yo? El Señor puede transformarlo y cambiar todo. La iglesia representa a Jesucristo en la tierra y es a través de ella, de la iglesia, que Él se manifiesta. No te pierdas el privilegio de ser parte de la manifestación de Dios a través tuyo. El Señor ya no está más acá en la tierra. Y el Espíritu Santo, ese Espíritu, necesita una iglesia para manifestarse. Y el Señor te necesita a vos y a mí para manifestarse a este mundo a través nuestro. Él nos necesita. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para un día poder ser levantados junto con Él en las nubes. Mis queridos hermanos, siempre, pero siempre, y de esto también te doy garantía, siempre va a haber problemas. Pastor, recién me diste garantía de que la palabra de Dios se cumple y ahora me das garantía de que siempre va a haber problemas. Sí, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, mientras estés en este mundo vas a tener aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Siempre vamos a tener problemas. Y el Señor Jesucristo, para dejárselo claro a los discípulos, generó una situación después de todas estas enseñanzas. Versículo 35 dice, ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?, les preguntó el Señor Jesús. ¿Todavía no tienen fe? Después de todo lo que me vieron hacer, después de todas las enseñanzas que le doy, ¿todavía no tienen fe? El Señor pudo haber hecho un viaje placentero. ¿A cuántos les gusta tener un viaje placentero? Cuando te vas de vacaciones, te subís al tren, te subís al auto, te subís al avión y decís, Señor, guárdanos.
y nos encomendamos a Dios. Ay, se te pinchó una goma y, ¿qué pasó? ¿El Señor me abandonó? No, el Señor no te abandonó. ¿El tren se demoró? No. Ni hablemos lo que puede pasar en avión, pero bueno. El Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Lo que Él prueba es nuestra fe. ¿Y sabés quién necesita ser probado en fe? Vos y yo. Necesitamos ser probados en fe. Porque no hay otra forma en la cual nos podamos acercar a Dios que solamente creyendo de todo corazón. ¿Todavía no tienen fe?, les preguntó. Él pudo haber dicho, bueno, me voy a dormir, viento, olas, marea, cálmense, yo voy a dormir un rato, déjenme dormir. Listo, él lo pudo haber hecho. Pero ellos eran hombres experimentados en navegación. Gente que vivía de la pesca, habrán pasado más de una tormenta. Pero bueno, estaba Jesús ahí, lo vimos hacer milagros. Maestro, maestro. Si está Jesús a bordo, tenés que estar tranquilo que todo va a estar bien. Cuando Jesús está a bordo en tu vida, todo va a estar bien. Pueden venir las olas que quizás den la impresión que te tapan, pero está Jesús a bordo, todo va a estar bien. Tu fe se tiene que mantener firme porque Jesús está a bordo. No obstante, no hay ningún problema, clamale, porque Él te va a agarrar y te va a decir, quédate tranquilo, yo calmo la tempestad, pero te está faltando fe.